Buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema que tal vez te has preguntado, bueno, ¿cómo puedo encontrar el llamado de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga para Él en el ministerio, en la iglesia, donde me encuentro, ¿no? Entonces, el día de hoy, en esta plática y en esta temporada que se llama Los discípulos, vamos a ver el llamado y el temor de Dios. Lo que dice la Biblia. Bueno, el día de hoy vamos a empezar leyendo un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 1, y dice: visión y llamamiento de Isaías. Y dice el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vio yo el Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, una de las cosas que tenemos todos tenemos un llamado, un propósito para cumplir. Todos, absolutamente todos. Más bien, el asunto es escuchar la voz de Dios, ¿no? O sea, que puede decirnos, ya que el llamado puede afectar nuestra vida y la vida de los que nos rodean. El llamado de Dios es para todos, o sea, no importa la edad que tengas, la condición socioeconómica, el nivel de estudios, en qué país vivas, o sea, todo eso relativamente no importa. Todos tenemos un llamado de Dios, ¿no? La aventura de la vida es encontrar ese llamado. Y al encontrarlo, pues la obra que haremos para que Dios pueda ser glorificado, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que en este caso Dios sea glorificado y nosotros no? Y en el versículo 6, bueno, el capítulo 6, versículo 1 que leímos, habla acerca de un rey que se llama el rey Usías. Este rey Usías fue uno de los mejores reyes de Israel, ya que este rey Usías trajo prosperidad, tranquilidad, ¿no? Militarmente fortaleció las fronteras, fabricó escudos y armas para pelear. En términos espirituales, el rey Usías trajo un avivamiento espiritual a Israel y pues agrandó las puertas del templo. O sea, prácticamente todo lo que este rey Usías hacía, todo le salía bien. Después del rey David, este fue el segundo mejor rey de Israel que pudo tener. Pero bueno, él en algún punto de su vida murió de lepra, ¿no? Y en la Biblia la lepra es un símbolo de pecado. Este rey, al ver que todo lo que le salía estaba bien, se llenó de soberbia y pensó que todo le salía bien por él mismo, ¿no? Y olvidando este punto que todo era porque Dios lo hacía. Su corazón se llenó de soberbia y en su soberbia este rey Usías entró al templo a ofrecer incienso, labor que no le correspondía a los reyes, sino a los sacerdotes. Pero en su soberbia se metió en el templo a ofrecer incienso. Un grupo de sacerdotes le intenta impedir, diciendo: no te toca a ti. Pero el rey no quiso ir, y Dios lo llena de lepra. Y entonces los últimos días de sus vidas vivió aislado y solo. El rey Usías representa en nosotros, o sea, ¿qué representa el rey Usías o esta historia en nosotros? Representa en nosotros lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos ofrecer en nuestra naturaleza. Hay gente con muchas cualidades, ¿no? Por ejemplo, es muy honrado, disciplinado, no dice groserías, ¿sabes? Es muy trabajador, es muy talentoso para hacer las cosas de su trabajo. Pero todas esas características o cosas buenas que podamos llegar a tener o esas cualidades, pues no son suficientes para presentarnos delante de Dios. Por ejemplo, hay gente en términos piadosos que pues se jacta o dice: no, yo leo la Biblia todos los días, 2 horas, y bueno, digo, o sea, esa disciplina está padre y qué bueno, gracias a Dios si lo estás haciendo. Pero eso no alcanza para podernos presentar delante de Dios. Nosotros, evidentemente, no podemos confiar en nuestras cualidades, ¿no? En los Usías, porque si no llegaremos a la soberbia y a caer en pecado. Nuestras mejores cualidades humanas no alcanzan para presentarnos delante de Dios, ¿no? Dios tiene que derrimir, o sea, tiene que traer ¿cómo explicarlo? Dios tiene que limpiarnos, ¿no?
inclusive hasta nuestras mejores cualidades. Las tengo que poner delante de Dios y entregarlas a Dios, si Él quiere darles vida. O sea, todas las cosas increíbles que tenemos, las cosas maravillosas, las tenemos que entregar delante de Dios, ¿no? Y si Él quiere nos puede dar la vida, puede darle vida para que podamos utilizarlas para su servicio y que dejen de ser de nosotras y que pasen a ser de Él. Isaías dice que a la muerte, bueno, de un gran rey hay algo superior, sublime, que nada es comparable, ¿no? O sea, probablemente cuando el rey Usías murió, pues todo el pueblo de Israel pues sí se lamentó y tal vez se preguntó, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Porque pues la verdad es que él era un excelente rey, era un gran rey. Y Isaías dice que a la muerte de un gran rey, o sea, él pudo ver que hay algo superior, hay algo sublime. Nada se compara con la grandeza o las cualidades que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Y vamos a leer el verso 2 de Isaías capítulo 6. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 7 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines están llenos, bueno, ellos entienden, estos serafines entienden la gloria y majestad de Dios, ¿no? Estos serafines están llenos de gloria y de fuego. Y a pesar de que son seres que están en el cielo, o sea, ellos entienden la gloria y majestad de Dios, ¿no? Que hasta dice que se cubrían los ojos, la cara para no ver a Dios, porque realmente entendían el poder y la magnificencia de Dios. Y cuántas veces nosotros no le hablamos a Dios como un igual, ¿no? Como te explicaba, los serafines llenos de gloria y llenos de fuego no se animan a mirar a Dios y tapaban sus rostros. Así, no sé si recuerdas cuando Moisés estaba en el desierto y Dios lo llama a través de una zarza, ¿no? Y Moisés empieza a temblar y esconde su rostro porque sabe que está delante de la presencia de Dios, ¿no? Y entonces nosotros muchas veces no entendemos eso y tratamos a Dios o le hablamos a Dios como si fuera un igual a nosotros. Y evidentemente no es un igual a nosotros, ¿no? Y luego en el verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo se repite aquí 3 veces. Algunos dicen que se refería a la Trinidad, ¿no? Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Pero también hay que entender que en el hebreo antiguo, cuando haces repetición de la palabra, lo haces para hacerla más grande, ¿no? Está hablando de que esa palabra realmente es algo importante y algo, pues realmente que tiene una trascendencia bastante fuerte y poderosa, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Isaías realmente está viendo la gloria de Dios. Y lo que él está diciendo es que, bueno, santo, 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 ¿no? O sea, Dios de los ejércitos. Y vamos a leer el verso 4, perdón. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, aquí lo único que podemos entender es que la vida de cada uno de nosotros vale menos que este humo, ¿no? Y luego ve lo que dice el versículo 15. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, ¿no? Ay es un lamento, es un gemido. Y en este libro de Isaías, ay, Isaías lo repite 21 veces. También el ay a veces lo manejan en la Biblia por una consecuencia, un estremecimiento por un gran pecado, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas cuando Isaías dice, ay de esto, ay de otro, es porque realmente hay alguna situación de pecado que sí es como delicado, ¿no? Concentrarse. Entonces, cuando Isaías dice, ay de mí, es que él puede ver realmente la magnificencia de Dios y puede verse a sí mismo, ¿no? Él se considera como inmundo de labios. Y él dice, o sea, no soy distinto a este pueblo, o sea, no soy distinto al asesino, al que miente, al que roba, al que, no sé, estafa.
O sea, Isaías siendo el profeta de Dios, siendo aquel hombre que Dios utilizaba para dar a conocer su palabra al pueblo, él mismo sabía lo que él era, o sea, la condición de su naturaleza, de su carne, y él era muy honesto al decirlo, ¿no? Y al mismo tiempo conocía el poder y la magnificencia de Dios, ¿no? Por eso él dice, ay de mí, ¿no? Que soy inmundo de labios y no soy distinto a este pueblo, o sea, realmente él no se sentía superior a este pueblo o se sentía mejor que las demás personas. Nosotros debemos entender que todos los seres humanos tenemos esa misma condición de pecado, esa misma situación de maldad que, bueno, si nos acercamos en la medida que nuestra confianza con Dios vaya en aumento y nos acercamos más a Él nos va a dar el poder a través de su Espíritu Santo para que podamos vencer el pecado. Y una de las cosas que debemos entender es que no puede haber un llamado si no entendemos la santidad de Dios, ¿no? El llamado de cada uno de nosotros comienza viendo al Rey, o sea, ¿quién es el Rey? A Dios, entendiendo quién es Él y entendiendo quién soy yo. ¿Ok? Y cuando Isaías entendió esto, él dijo, bueno, entiendo que quién es Dios, ¿no? Entiendo quién soy yo. Entiendo que aquí hay un problema y el problema soy yo. O sea, como en este punto de dejarnos de justificar, dejarnos como de decir, es que yo soy así porque, no sé, mis papás no eran cristianos cuando yo era niña, ¿no? O porque, pues, ve las circunstancias, me han hecho ser lo que ahora soy, ¿no? Ve esta situación, hizo que yo cambiara y fuera tal cosa, ¿no? O sea, dejemos como de echar la culpa a los demás, a las circunstancias, y empezamos a entender que el problema de todos somos nosotros, es nuestro pecado. Y entonces, cuando entendemos esto, podemos realmente reconocer quiénes somos y podemos ser realmente honestos delante de Dios. Y vamos a leer el 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado de un altar con las tenazas, ¿no? Aquí podemos ver que los serafines es un ser de fuego, ya lo había comentado, pero dice que trae un carbón que venía desde la... déjame ver. Sí. Bueno, desde el lugar de los sacrificios venía. Y entonces, bueno, si el serafín es un ser de fuego, obviamente el carbón que traía con tenazas era otro tipo de fuego. Y entonces, y dicen que se lo puso, bueno, la Biblia dice que se lo puso como en la boca de Isaías. Y muchos creen que no le dolió, otros creen que sí le dolió. Más bien, a lo que se refiere a este punto es que sí, duele venir al Señor, ¿no? Duele entregarle nuestra vida, duele morir a nuestros deseos y pasiones y darle todo a Dios, ¿no? Obviamente ese morir de cada día, ese tomar nuestra cruz, morir a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a lo que realmente somos, al morir a la confianza de nosotros mismos, de nuestras cualidades, capacidades, todo, realmente duele, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto al que Dios nos quiere llevar, que nos duela aprender como a morir a lo que somos, ¿no? A nuestros anhelos, a nuestros deseos y que podamos vivir una vida que realmente agrade a Dios, ¿no? Una vida que realmente esté glorificando lo que es Dios y quién es Él y podamos entender de una vez por todas quién somos nosotros, ¿no? También podemos ver que Isaías veía el templo en el cielo. Hay que recordar que en el cielo hay un templo y que el templo que estaba construido en Jerusalén en la tierra es como una maqueta de lo que realmente hay en el cielo. Y bueno, cuando Isaías reconoció quién es Él y quién es Dios y bueno, que estaba lleno de pecado y se arrepintió de sus pecados y pudo entender que Dios es el único que puede limpiarnos y justo entregar todo lo que Él es y no confiar como en sus dones o en las capacidades que Él tiene, justo ahí es donde Isaías puede oír a Dios, ¿no? Y vamos a verlo. Versos 7 y 8. Y tocando Él sobre mi boca dijo, he aquí que tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Muy bien, entonces aquí podemos ver que hasta que Isaías entiende su condición de pecado,
ya entendiendo quién es Dios, puede escuchar la voz de Dios, ¿no? Y también podemos ver que aquí, pues de repente como que la gente se empezó a engrosar, ¿no? Veamos en el 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciegan sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni tu corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo hay gente que está muy engrosada de su corazón, o sea, muy dura, que no quiere escuchar la palabra, que no quiere saber nada de Dios, ¿no? Y no es de que no lo entiendan, sino que simplemente no quieren salir de su miseria y no entienden la majestad de Dios. Es real que para nosotros como hijos de Dios hay un llamado a la obediencia, el llamado que debemos de tener en cuenta es no se trata de que vamos a convencer a la gente, sino nuestro llamado como hijos de Dios es predicar el evangelio. O sea, tu trabajo y mi trabajo no es convencer a la gente de que la Biblia es la verdad, sino nuestro trabajo es predicar el evangelio, decir lo que realmente Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El llamado no es a que te sigan, sino el llamado es a no olvidar quién eres tú y quién es Dios, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo este tipo de serafines, ¿verdad? Como la Biblia los describe, realmente son personajes que amaban y honraban a Dios, ¿no? Que, ellos sabían realmente de quién estaban parados, delante de quién estaban ellos, y, y es algo increíble como hasta ellos ni siquiera se atrevían a que sus pies tocaran el lugar donde estaba la presencia misma de Dios, ¿no? Retomando el punto de cuando Dios le dijo a Moisés, se le apareció en la zarza que arde, que se quitaba el calzado de los pies porque era tierra santa. No significa que porque la tierra tiene algún tipo de poder, sino simplemente porque en ese momento Dios estaba en la tierra. Y pues obviamente todo lo que toca a Dios es santo, ¿no? Porque Él es santo y bueno. Entonces lo más increíble de todo es que podamos conocerle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que todos los dones, talentos y cosas buenas que tengamos, las pongamos realmente delante de Dios en oración, pidiendo que Él sea el que se mueva y obra a través de, pues, de todo esto, ¿no? Y que realmente Dios, pues, nos siga llevando a cada vez a más de Él, a conocer su nombre, a conocer su palabra, a realmente glorificarlo y que entendamos de una vez por todas que todo se trata por Él y por medio de Él. O sea, fuimos creados para Él, para exaltarlo, para darle la gloria, para morir a nuestros pecados, para morir a nuestros deseos, nuestros anhelos, inclusive hasta las cosas buenas que tenemos, entregárselas y ponerlas delante de Dios y Dios se va a encargar de todo esto, ¿no? Pero realmente es conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, realmente ese es nuestro llamado, realmente conocer y hacer la voluntad de Dios, que Dios obra en nuestras vidas, ¿no? Tenemos primero que entregar nuestra vida, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y entonces es ahí donde vamos a escuchar la voz de Dios, de saber cuál es nuestro llamado, ¿no? Como te decía, uno de los principales llamados es predicar el evangelio, no convencerlos, no querer ganar a la gente para que me sigan y tener más seguidores en redes sociales o aquí en la iglesia. No, simplemente y honestamente es hacerlo para Dios y para honrarle, para darle toda la gloria y honor a Él. Entonces la enseñanza del día de hoy es que si tú sientes que Dios te está haciendo un llamado, no confíes en tus cualidades, no confíes en las cosas que has aprendido, sino ponte delante de Dios y entrégalos y deja que Dios se glorifique y deja que Dios sea el que te guíe y deja que Dios sea el que hable a través de tu vida para que podamos ver y entender cuál es ese llamado y cuál es ese temor hacia Dios que debemos de tener. Dejemos a un lado estas cuestiones de las cosas buenas que hacemos y decimos, si no podemos entrar en esta situación como el rey Usías, ¿no? De soberbia, de realmente pensar que todo lo que tenemos es porque somos buenos en algo, ¿no? Que si Dios nos ha dado la capacidad para hacer algo, pues que pensemos que somos buenos y que eso se ha logrado por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia y recordar que todo lo que tenemos, el trabajo, la habilidad, los dones, las capacidades, la inteligencia,
la escuela donde estudiamos, todos los recursos que tenemos, toda nuestra vida y corazón ha sido porque Dios le ha placido darlo y todo depende de Él y todo es para Él. Entonces, que esas cualidades y cosas buenas que tengamos, pongámoslas a los pies de Jesús, entreguémoslas y dejemos que Él sea el que trabaje en ellas y que las pongamos para su servicio, para que Él haga y establezca su voluntad en nuestras vidas. Entonces, dejemos de confiar en nuestras cualidades, ¿no? Y entendamos este pasaje, estos versículos, de lo cual hablan, ¿no? Realmente entender quién es Dios, ¿no? Y que hasta los mismos serafines en el cielo ni siquiera se atreven a mirar a Dios, ¿no? O sea, y nosotros, digo, muchas veces lo tratamos a Dios o le hablamos como si fuéramos iguales, ¿no? Cuando nada que ver, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es omnipresente, omnipotente, su gracia es infinita y es bueno por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, no, también hay que cuidar como ese punto y recordar que todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Fuimos creados para Él, no fuimos creados para agradarnos a nosotros mismos o que pensemos que todo gira alrededor de nosotros, ¿no? No, fuimos diseñados para Él y en Él, o sea, Él fue, o sea, todo lo que somos es para glorificarle, inclusive con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, con las decisiones que estamos tomando día a día. Entonces, si quieres realmente escuchar el llamado de Dios, quieres escuchar el propósito que Dios tiene para tu vida, necesitas morir a todas esas cualidades, habilidades que Dios te dio, dones, y entregarlos en la cruz, entregar tu vida, dejar como que Dios sea el que se encargue de todo, ¿no? O sea, inclusive hasta de las cualidades ponerlas en oración y entregar todo lo que somos para que entonces podamos glorificar a Dios en nuestra vida y Él sea el soberano en nosotros, ¿no? Entonces, de verdad, sí, como te decía, si ya estás escuchando el llamado de Dios, todos los dones y cosas buenas que tengas, entrégalas y anhela que Dios se glorifique en todo. ¿Sale? Entonces, ¿qué te parece si terminamos orando y haciendo esta pequeña oración? Amado Dios, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Te pido para que nos lleves a meditar en tu palabra, a hacer tu voluntad, a obedecerte, Dios, a vivir para ti. Señor, y te pido para que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, que podamos encontrar ese llamado y que todos los dones y talentos que tengamos los entreguemos delante de ti y dejemos que seas tú el que te glorifiques y el que hagas tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tan rico en gracia y verdad, eres tú, Dios, quien compró por mí la libertad. Misericordia y gran bondad demostró cuando a pesar de mi debilidad murió por mí. Incomparable Dios, mi alma testificará, alzaré mi voz. Nadie me amó como tú. Mi espíritu no cesará de contar tus maravillas y tu majestad. Tu creación en unidad hoy proclama que eres sin igual la humanidad.